¿Ven ahí? Sí, Sí, profe, se ve ahí introducción a R. Bien, ahí bajemos, acá. Habíamos quedado en que una vez que chequeábamos el desbalanceo del dataset, que estaba súper desbalanceado, no sé si se acuerdan que teníamos, a ver, ahí busco. Teníamos 1336 filas que les habían aprobado la tarjeta de crédito y 160 filas que no. Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Entonces lo que queríamos ver, o yo les había pedido que ustedes imaginen o busquen o averigüen qué se puede hacer, alternativas para que tratemos el desbalanceo. O sea, cómo hacer para trabajar con un dataset tan desbalanceado. Eso era como la tarea que tenían para hoy. Y a partir de eso podemos comenzar a trabajar con la segunda parte del práctico. Así que los escucho. ¿Qué se les ocurrió que podemos usar para tratar el desbalanceo? ¿Están ahí? sí, profe. A ver, cuéntenme. Y si no pensaron nada hasta ahora, sugieran a ver qué cosas se les ocurre que podríamos hacer. Usando el sentido común. Tenemos una clase con 1336 y otra clase con 160. Pensemos, ¿qué podríamos hacer para tener la misma cantidad de clases? Perdón, la misma Agregar cantidad datos. de filas. Agregar datos. ¿Cómo haríamos para agregar datos? Mm, Tenemos que agregar datos en la parte donde tenemos 160, ¿verdad? Para hacer crecer un poco más la proporción de casos con etiqueta 1. ¿Cómo podríamos hacer? Una forma muy fácil, quizás no sea la mejor, pero una forma simple de hacerlo. ¿Cuál sería? Duplicar los datos, profe. Perfecto. Podríamos duplicar, entonces tendríamos 320. O podríamos cuadruplicar eso y tendríamos 640. No es la mejor solución. Si existen otras soluciones que utilizan la misma inteligencia artificial para generar nuevas filas, pero como lo que de nosotros es cuestión de practicar y de entrenar los algoritmos que hicimos y ver cómo funcionan, podemos usar lo que dice la compañera. Que no veo quién es porque no consigo, no encuentro mi ventanita de Zoom. La extravié en algún lado y no la encuentro. Creo que es Melissa. No, es Anaí. No es Melissa. Bueno, entonces, una solución sería duplicar. Otra solución, ¿cuál sería? Y sería acotar el conjunto mayoritario, más o menos el mismo número del minoritario. Perfecto. Podríamos elegir al azar 160 ejemplos de la clase cero para tener 160 de cada clase. Esa sería otra opción. Podríamos combinar las dos opciones. Podríamos duplicar y acotar la otra parte. Y la otra alternativa sería tratar el dataset así como está. Tratar de ver
como nuestra idea es explorar los métodos y ver cómo se comportan, podríamos probar a ver qué pasa utilizándolos, utilizando el dataset así como está, súper desbalanceado. A ver si alguno de los algoritmos que vimos se comporta bien o ninguno se comporta bien. ¿Sí? Esa sería otra opción. Entonces vamos a ver qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer. Ya tuvimos una solución. Les cuento que a medida que iba resolviendo este trabajo, se me fueron presentando algunos problemas que lo más probable es que a ustedes se les presenten en la vida real y fui buscando soluciones. Así que vamos a ver qué problemas se nos pueden presentar y cómo solucionarlos. Lo primero que vamos a hacer, voy a ir despacio así si quieren ir trabajando. ¿Pudieron usar el notebook que les compartí? ¿O tampoco? Bueno, supongamos que sí. Si lo pudieron usar, pudieron obtener al final de todo, si se pusieron aparte de probar, si se pusieron a ejecutar lo que hemos hecho la clase pasada, tendrían que haber llegado a obtener el archivo limpio y haberlo guardado. ¿Consiguieron hacer eso? ¿Todos tienen su archivo limpio? No, profe, yo todavía no. Tengo el video de la clase y estoy avanzando en eso. Así que todavía estoy en eso. Bien. Pero sí la estoy siguiendo lo que está diciendo. Sí la entiendo. Bueno, a ver, entonces, para este práctico, o para la continuación del práctico, necesitaríamos tener el archivo limpio, el que habíamos limpiado la vez pasada. Si quieren y pueden, les doy 10 minutos para que ejecuten todas las líneas de código del programa anterior, del notebook anterior, así todos tienen su archivo limpio y podemos seguir trabajando. ¿Les parece que hagamos así? Es solamente abrir el notebook mío, copiarlo y darle clic si no lo pudieron hacer. Si lo hicieron ustedes, ya lo deben tener guardado. Y si no, le dan clic, 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 clic a todos estos cositos y tienen el archivo al final. Porque si no, si me quieren seguir, no van a poder. Bueno, profe, Listo. ahí le guardo. Entonces a las 7:30 nos volvemos a encontrar. La idea es, hagan esto, les dejo la pantalla compartida. Créense el archivo limpio y hagan esta parte, hasta acá, hasta la carga del archivo. Importen estas librerías, esta caret tarda bastante en importarse, en instalarse, así que aprovechen, pongan esto primero a instalar y después créense el archivito, súbanlo acá, se acuerdan que tenían que arrastrarlo o hacer clic acá en el más y subirlo. Y una vez que hagan eso, tenganlo hasta acá, impórtenlo y ahí espérenme. Pues yo los espero ustedes hasta ahí. Hola, sí. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe, estoy bien. Bien. Les dije que carguen que instalen estas librerías
que porque la Carep tarda un ratito en cargar, que importen estas otras librerías y que me esperen acá con el archivo limpio. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás que la semana pasada dejamos un archivo limpio al final de toda la Ah, sí, ejecución? Bueno, sí, sí, sí. ese, cárgalo ahora. Y ahí seguimos. Estuvimos charlando un poco con los chicos de cómo hacíamos para tratar el desbalanceo. Me tiraron ideas como duplicar los datos de la clase que tenía pocos ejemplos, de reducir la otra clase. Yo les dije que también podríamos combinar las dos cosas. Así que bueno, y vamos a trabajar sobre eso, pero primero necesitaba que tengan el archivo cargado y las librerías instaladas. Profe, ¿y para eso hay que hacer otro notebook Lo o podés es hacer en en el el mismo? mismo. Yo lo hice en uno separado, pero lo podés hacer a continuación, no hay problema. Ah, bien. Sí, sí, ya lo cargué en el Git todo, pero no, como veía que estaba distinto, ya me había dado cuenta que era otra tarea. No, dale, es lo mismo. Podés agregar nada más que las librerías que falten si lo tenés al otro abierto y funcionando y usas el archivo que nos quedó limpio de ahí. Bien, profe, ahora lo hago. Gracias. Dale. ¿Está? ¿Sí, Melissa? Ah, acá está. Profe, yo tuve un inconveniente con el TP4, pues va con la práctica. Me ¿Qué salió un pasó? error en las dimensiones. No es el que usted dejó de la clase anterior. Era el que teníamos que presentar el domingo. Me salió un Sí. error en las dimensiones. Era en un código. Sí le puse en el foro la captura del problema que tenía. No había Ay. forma de que lo cambie. Intenté con Ah, el ChatGPT viendo alguna sugerencia sí. y con todas me tiraba un error de dimensión y no logré entender bien. O sea, me hacía referencia al de, no sé si era el de train o el de test, pero me Sí. hablaba de cuando pongo entre corchetes el 3 y el -3. Me decía error de dimensión. Qué Así raro. que no sé si a alguno más de mis compañeros le debe haber salido, pero a mí me pasó y no pude A mí avanzar. también me O salió sea, ah, bien. ese error también me Dale. sale. Yo lo Mismo mandé al error. práctico así, con la captura, Bueno, todo. yo, mala mía, no miré el foro. Lo veo y te busco la solución y les contesto en el mismo foro. Bien, profe, gracias. Me había quedado pensando en eso, así que por la duda le preguntaba ahora, Dale, porque yo lo dale, no. subí con la Gracias captura por y al... avisar y miro Claro. así qué pasó. Bueno, es que pasa que al no cargar esa parte, ya directamente al Claro, no puedes intentar seguir. ejecutar el error, no sale bien, o sea, salen otros valores y no lo toma. Claro, claro. Yo en ese caso Dale, lo veo. lo que yo hice, ¿Qué traté de hacer, hiciste? a mí también me salió el mismo problema. Volví a ejecutar varias veces, le cambié algunos parámetros, pero sigue saliendo el mismo problema. Profe, Ay, consulta, porque ahí, sí. fíjese, por favor, este, el práctico era porque ahí no nos sale la fecha 29 de noviembre, ¿no? Por eso yo no lo subí. Ah, no lo subiste. Bueno, no importa. Yo miro ahora, está terminando la clase, no, sino mañana. Le doy una mirada a las consultas de Melissa y, y bueno, mando la respuesta y les aumento una semana más de entrega del trabajo. Así que Melissa, si lo terminas, lo puedes subir. Y bueno, los que no lo subieron porque no les daba, lo pueden subir igual. Gracias, profe.
todo el notebook. Ejecutalo, el otro notebook, el que me estás diciendo vos que es el que yo compartí, es ejecutarlo hasta la última línea. A ver, creo que es la última, dame un segundo. Sí, que es cuando escribimos el CSV. Entonces acá, donde vos tenés los dos credit card, el label y el otro, te va a quedar este, que se llama credit card limpio.csv, que ese es el que vamos a necesitar ahora. Perfecto, perfecto, gracias. Te podés saltar si querés la parte de los gráficos porque no afecta. Solo hacer la parte de limpieza y guardarlo. Bien, bien, bien. Ahí avanzo. Dale. Les doy 5 minutitos más, a ver si llegan a tener el archivo limpio. Para calcular una matriz de confusión y para ver el tema de los errores. Y también para separar. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? ¿Qué cosa es lo que acabo de decir? Sí, las dos últimas líneas. Bien. La clock es necesaria para poder instalar la caret. Es como una dependencia. Y la caret nos va a servir para calcular una cosa que se llama matriz de confusión, que nos va a permitir ver el error y nos va a permitir ver un par de cositas más. Y también para hacer la separación de índices, para hacer el entrenamiento y la prueba. Bien, bien, Son gracias, librerías profe. que necesitamos para eso. Bien. ¿Se acuerdan también que la clase pasada habíamos visto que teníamos varios outliers, sobre todo en la parte de ingreso de el monto de ingreso, de cuánto ganaba la persona? También otra solución, que acá me quedó esta partecita que no venía acá, la verdad, que iba en otro lado. Otra opción era también eliminar los outliers. Eso nos va a quedar, lo vamos a dejar, porque lo podemos sacar y seguir trabajando de la misma manera que vamos a trabajar ahora, solo que con un dataset sin outliers. Bueno, entonces ya tenemos acá, lo primero que tenemos que hacer siempre, después de terminar de importar un archivo, es hacer un head para asegurarnos que tiene lo que nosotros creemos que tiene. ¿Sí? Entonces si lo vemos, tenemos todas las columnas que habíamos creado la vez pasada. Teníamos la fecha de nacimiento, la edad, si tenía empleo o no tenía empleo. Charlando con la profe se nos había ocurrido otra alternativa. ¿Se acuerdan que cuando dijimos qué podemos hacer con esta columna de cantidad de días de empleo, que habíamos dicho que una de las alternativas era poner, en función de si era negativo o era positivo este número, poner si la persona estaba empleada o tenía empleo o no? Y la profe, charlando con la profe se le ocurrió que otra alternativa hubiera sido, en lugar de poner sí o no, poner la cantidad de años que está empleado, o sea, la antigüedad de la persona. Que por ahí era como una buena idea, porque en función de la antigüedad de la persona, por ejemplo, no tiene el mismo peso para dar a la tarjeta de crédito a alguien que consiguió un trabajo ayer que a alguien que tiene 10 años trabajando. Entonces, otra opción hubiera sido poner acá la antigüedad de la persona. Si lo quieren hacer, ¿se acuerdan que habíamos calculado la fecha de nacimiento? De la misma manera que calculamos la fecha de nacimiento, podemos calcular la fecha que inició su trabajo. Y en función de eso, como calculamos la edad, podemos calcular la antigüedad. ¿Sí? Así que con lo que ya hicimos la clase pasada, podemos hacer otro tipo de limpieza u otro tipo de modificación de este archivo. Ustedes están en libertad de hacerlo como quieran. Acá nos quedamos con esta porque ya lo tenemos, ya lo guardamos así, entonces vamos a trabajar con el archivo así. Si se fijan, lo que nosotros ahora queremos hacer es un clasificador, ¿sí? Entrenar un random forest o un SVM para que dada una fila que no tenga etiqueta, nos diga si
es posible o no es posible darle una tarjeta de crédito. Entonces hay campos de acá, de filas, perdón, columnas de acá que no nos van a servir. Por ejemplo, esta X es un índice que nos puso cuando lo guardamos, que no nos afectaría. El índice este lo utilizamos para unir, ¿se acuerdan que teníamos dos archivos separados y los unimos cada lista de características con su etiqueta? Ya las tenemos juntas, ya no nos haría falta tampoco. Después, por ejemplo, si tiene número de teléfono, si tiene teléfono en el trabajo, el identificador de ID, son cosas que no nos servirían. Entonces esas columnas las vamos a eliminar. Otra que no nos serviría es la fecha de nacimiento. Como tenemos la edad, no necesitaríamos fecha de nacimiento. Y había otra más por acá. Acá la cantidad de días de empleados ya lo habíamos usado para ver si la persona tiene empleo o no. También la podemos eliminar. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dejar las columnas con las que queremos trabajar. Con este comando, con call names, podemos ver todas las columnas que tenemos. Yo lo uso más que nada para copiar y pegar y no tener que escribir las columnas una por una. Entonces yo call names del data frame, las copio, las pego y las separo por comas y dejé solamente las columnas con las que nos queremos quedar. Con las que yo me quiero quedar, que a mí me parecieron que son importantes. Profesora, Sí. una consulta. ¿No sería de antemano, no tendríamos que fijar, digamos, cuál va a ser el criterio homogéneo, digamos, para todo que tomemos para ver a quién le asignamos o a quién no la tarjeta de crédito? No. O sea, ¿cómo a qué te referís? ¿Decidir nosotros a quién le vamos a asignar y a quién no? ¿Cuál es el criterio en realidad para asignar una tarjeta de crédito? En realidad el criterio está acá, está implícito dentro de este data frame. Porque nosotros tenemos una lista de condiciones de cada persona, por ejemplo. Esto es un dataset que ya tiene la etiqueta. Entonces, por ejemplo, esta persona que es masculino, que sí tiene auto, que sí tiene una propiedad, que no tiene hijos, que gana 180.000 pesos, que es pensionado, que tiene educación superior, que está casado, bla, 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 bla. Tenemos acá la label que dice 1. No le dieron tarjeta de crédito. ¿Sí? Esta etiqueta de acá, esta que se llama label, es la que nos indica, porque son casos que ya existen, son casos que ya pasaron y que en función de esas características nuestro algoritmo, ya sea SPM o Random Forest, va a aprender de acá a quién darle y a quién no darle tarjeta de acuerdo a las características que tiene. Entonces eso ya lo sabemos, en este caso ya está sabido, ¿entendés? Ah, perdón, yo no lo había entendido. Ahora recién que usted lo hizo. Bien. Ahora lo entiendo. Gracias. O sea, esta columna es la que nos indica si se le dio tarjeta de crédito y no. Y acá, No, por ejemplo, es evidente, no le dieron tarjeta de crédito porque esta persona no tiene trabajo. ¿Sí? perfecto. Entonces dice que no. A esta sí se le asignó, bueno, tiene trabajo y tendríamos que ver qué otro tipo de características tiene para que se le haya asignado el trabajo. O sea, esa es la idea de los algoritmos estos, de partir de una base de datos grandísima con un montón de información y de poder saber cómo clasificamos. Y en este caso clasificamos en dos. Si se le da la tarjeta, no se le da la tarjeta. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Entrenar el clasificador para que llegado a un caso desconocido, haga lo mismo que hizo la persona que evaluó a estos seres humanos para darles o no tarjeta. Entonces vamos a decir, como Profe, les decía, sí, uy, perdón, no no, la no, quería interrumpir, que escucho tarde. Me sale un error cuando ejecuto la parte de STR que dice DF sin outliers. Me sale un error dice error in eval y me salen 3 parámetros ahí. Me dice que no encuentra el DF sin outliers. ¿Tengo que porque no lo declararlo antes? no, claro que no lo creamos, esa es la línea que yo desaparecí de acá porque me había quedado colgada. No Ah, existe, no existe CDF, no lo creamos todavía. Era una ah, opción bien, que bien. yo tenía para proponerles y me había quedado ahí la liñita de código. No, no lo tenés, no te preocupes, por eso te de error. Pensé que me había mandado otra macana. No, 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 Bueno, no. ahí lo dejo entonces. Dale. Entonces lo que les comentaba es que acá podemos crear para no hacerlo uno por uno
ponerlas acá en el medio, creamos un array con todas las columnas que queremos dejar. Y creamos como un subconjunto del credit card con solamente las columnas que nosotros queremos. Esto es lo que está haciendo, nos está dejando todas las filas y nos está dejando las columnas que son las que especificamos aquí. En vez de poner esto de acá que concatenamos todo, ¿sí? En donde dice columnas a usar, podríamos haber reemplazado toda esta línea. Es nada más que para darle un poco de prolijidad al código. Entonces, si volvemos a ejecutar esta línea, que es donde teníamos todas las columnas. Todavía no ejecuté esta. Ahí está. Vemos que nos quedaron solo las columnas que yo les dije que yo elegía para que queden, ¿sí? El género, si tiene un auto, si tiene una propiedad, si tiene hijos, o cuántos hijos tiene, el ingreso anual, y todas estas columnas que creería yo que son importantes para definir. Esto generalmente se hace cuando uno trabaja en una empresa, entonces cuando les dan el dataset o las cosas para que ustedes trabajen, ustedes pueden preguntar o preguntarle al product owner, que va a ser el dueño del programa que ustedes están haciendo, qué consideran o ustedes hacer una sugerencia. Mira, a mí me parece que esto es lo más importante. Hay otras formas también, no de elegir hacia, no aleatoriamente, es pensándolo, pero digamos, arbitrariamente yo decidí que estas servían. También hay métodos estadísticos que nos sirven, por ejemplo, puede hacer una matriz de correlación, entonces relacionamos todas las variables y vemos cuáles son las que están relacionadas. Pero eso ya es más estadística y no vendría al caso. Si les interesa, igual creo que en el libro ese que les subí, había un poquito de esa parte estadística y cómo hacer los gráficos en un análisis exploratorio para definir muchas más cosas de las que estamos definiendo nosotros. Bueno, conclusión, nosotros nos quedamos con estas columnas, que son las que a la profe se le ocurrió que son las que pueden servir, y quedaron acá. Entonces, vemos la estructura, y nos quedaron estas columnas con estos tipos, y este es el contenido que tienen. ¿Se acuerdan que teníamos estas que le llamábamos numéricas y a estas otras que le llamábamos categóricas? ¿Sí? Que tienen como una clasificación o una categoría para cada una de las personas. Con esta fila, si se fijan acá cuando habíamos hecho un head, que cuando yo le estaba contando a Sebastián, donde estaba el label, que estaba por acá. El label está en el medio. Generalmente cuando veían los datasets con el profe, el label o la etiqueta era la última columna, la que estaba al final. Y acá como estaba al final, pero como fuimos creando estas en la clase anterior, nos quedaron detrás. Entonces esta línea de código que tengo acá, lo que hace es seleccionar todo y poner al final de todas las columnas la etiqueta. Entonces la etiqueta nos va a quedar al final para que quede un dataset ordenado. Seguimos con la cuestión del orden. Si ahora hacemos un head, nos quedan todas las columnas y el label quedó al final. Pues todas estas columnas son las que tienen las características y la última la que tiene la etiqueta. Y acá lo que hacemos es convertir, cambiar el tipo, es lo mismo, pero generalmente queda mejor ponerle un tipo factor a la etiqueta para que no sea numérica. Ahora lo dejamos ahí y saltamos acá. Las opciones que habíamos visto, que yo ya me imaginaba que iban a ser esas porque son las más lógicas. La opción 1 era elegir 160 filas aleatorias de las que tienen etiqueta 0 y unirlas a las 160 a las 160 filas que teníamos con etiqueta 1. Entonces lo que hacemos acá es eso, creamos un subconjunto de las 160 filas. Lo primero que hacemos en esta línea es crear
un data frame con todas las filas que tienen una etiqueta 0. Y de todas esas seleccionamos con sample. ¿Se acuerdan que les había dicho en la clase pasada que teníamos 3 opciones para visualizar datos? El head, que nos mostraba las primeras filas, el tail, que nos mostraba las últimas filas, y el sample, que nos permitía elegir la cantidad de filas que quisiéramos aleatoriamente. Entonces lo que hacemos es eso. En este dataset guardamos un sampleo de este data frame que acabamos de crear, que tiene solamente los que tienen 0, de 160 datos. Eso es lo que hacemos en esta fila, en esta línea de código. En esta otra hacemos lo mismo que hicimos acá arriba, pero con todos los que tengan etiqueta 1, que son los 160 que ya teníamos. Y en esta última línea unimos los dos. Unimos los 160 que seleccionamos aleatoriamente con los 160 que tienen etiqueta 1. Y creamos un data frame que le vamos a llamar data frame balanceado, 160, para que nos indica que son 160 datos de cada etiqueta. Chequeamos y tenemos, acá chequeamos cuántas etiquetas tenemos de cada tipo. Entonces tenemos 160 de tipo 0 y 160 de tipo 1. Ahí ya nos Profe, creamos, sí, si yo tuviera un dataset con un número menor en label 0 de 160, ¿cómo lo llena ahí? lo harías, o sea, este quedaría de 160, el más chiquito, Claro, dice y el otro lo 160. acotaría a la cantidad que tenés. Claro, o sería el max, por ejemplo, si tengo 30 con label 0, entonces por más que yo ponga acá 200, me va a salir con 30 el de... Claro, para Ok. que esté balanceado, esta es la clase más grande, esta es la clase que tenía 1300 y pico, Sí, 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 ¿sí? sí, entiendo. Pero Entonces capaz acá que, la acotamos a 160. Esta es la que tiene. Ahora, suponete que esta que vos me decís tenga 30, en vez de 160 acá tendríamos que sacar 30 para que nos quede una clase balanceada, un no, dataset balanceado. yo me refería a que yo con ese número 160 le estoy diciendo, poneme solamente de acá 160, 160, ampliame 160. Pero ¿qué pasa exacto. si tengo menos de 160? No podrías. O sea, sí o Claro, sí el número ese que era, querés ampliar tiene que ser menor que la claro, cantidad total de un datos que error. tenés. Claro, te daría un error. Sí, sí, Exactamente. bueno, gracias. Bien. Entonces acá tenemos nuestro dataset balanceado. La opción 2, duplicamos las filas con label 1, entonces ahora vamos a tener 320. Hacemos lo mismo, creamos un data frame con los que tienen etiqueta 1, lo duplicamos, o sea, lo único que hacemos es unirlo. ¿Se acuerdan que acá habíamos unido los dos? El que tenía 0 con el que tenía 1. Acá unimos el de 1 con el mismo. Entonces duplicamos, vamos a tener 2 de cada uno, de cada fila. ¿Dónde saca esto? Creamos un subconjunto de 1320 filas. Sacamos todas las filas de 320, me quedó el 1 cuando estaba copiando acá. Ahí está. Creamos un subconjunto de 320 filas con label 0. ¿Ves? Acá usamos el 320, lo mismo podemos porque tenemos más que esas. Y las unimos a las dos. Entonces vamos a tener un data frame con 320 elementos en cada clase. Vamos a tener 640 elementos en total. Si lo chequeamos acá, vamos a ver que tenemos 640 filas con estas columnas. Y chequeamos acá con la tablita tenemos 0 de clase 1, 320 de clase 0 y 320 de clase 1. ¿Vamos hasta ahí? Uy, Sí, 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 se entiende. ¿sí? Lo único que Sí. hicimos es crear dos datasets balanceados, uno con 160 y uno con 320, para ver cómo nos va mejor. Por lo general, o sea, siguen siendo datasets chiquititos. Tendríamos que tener miles o millones de datos. Pero en este caso, para trabajar, nos sirve porque nos va a servir para sacar unas lindas conclusiones.
Y la otra solución, la opción número 3, que habíamos charlado, era trabajar con el dataset desbalanceado, así como está, sin tocar. Entonces ya tenemos, como están los puntos acá en el práctico que yo les había puesto, para cada una de las alternativas que habíamos propuesto, implementemos el algoritmo de SVM y uno de RF. Ya tenemos las alternativas, ya tenemos los datasets, ahora implementemos. Hagamos el SVM primero. Pues nos olvidemos de esa y vengamos acá. Bien, ¿se acuerdan que el profe decía que teníamos que configurar una semilla para que nuestro experimento sea reproducible? Porque si no, cada vez que ejecutemos esto, cuando tenemos que seleccionar datos aleatorios para el entrenamiento y para la prueba, todas las veces que intentemos hacer esto vamos a tener distintos elementos. Entonces generamos una semilla para que los elementos siempre sean los mismos. Entonces ponemos una semilla cualquiera. En este caso, yo le puse el número del año, 2023. Lo que hacemos en esta línea siguiente es tomar un conjunto de identificadores que nos va a identificar las filas. Vamos a crear una partición del DF que tenemos. Vamos a trabajar primero con la opción 1, con el balanceado de 160. De las etiquetas, la P05 estamos indicando que vamos a tener la mitad de elementos que vamos a usar para el entrenamiento. Y esto es un parámetro que no es muy útil, pero que queda ahí para que no nos genere otra cosa, que nos haga una lista nada más. Y acá viene el entrenamiento. Entonces acá lo que hacemos, ¿se acuerdan lo que hacíamos cuando entrenábamos? Esta línea, ¿se acuerda? El profe nos ponía, esperen que abro cómo lo hacían con el profe. Abrir para mostrarle que es lo mismo, pero lo escribimos de manera diferente. Ay, no. Morimos. Y acá creo que perdí No perdí nada, vamos bien. Quería mostrarles acá. No, abrí el mismo archivo 2 veces. ¿Qué son? Archivo, abrir. Es este que quiero abrir. Acá. Acá. Cuando entrenábamos el modelo con el profe, ustedes ponían el nombre de la matriz y acá le ponían el -3 para indicar que la última columna no se tomaba, eran los datos de características. Y los entrenábamos con la columna 3, que era la columna de etiquetas. ¿Sí? Eso es lo que estábamos indicando acá. Que utilizábamos para entrenar el modelo todas las características, que serían todo lo que teníamos en el primer archivo de tarjeta de crédito, las características de la persona, y lo entrenábamos con las etiquetas que están en la última fila, en la última columna. Acá hacemos lo mismo, pero escrito de una manera un poco diferente. Label es el que nos va a indicar el rulito, nos indica para separar. Cortó internet. ¿A dónde? Creo que se cortó un poco su voz, profe, parece que se le había cortado el internet. Sí, ahí me acaba de avisar la profe que no se me había escuchado. ¿Dónde me quedé? Que estaba diciendo de que se escribía un ¿De poco una manera distinto. diferente? Bien. Entonces acá se escribía diferente. Al principio poníamos, mirando como lo que hacía el profe,
Él ponía acá la columna con la que entrenábamos, con donde estaba la etiqueta o el label. En este caso se pone al principio. El rulito este nos indica que va a separar lo que es la etiqueta de las columnas que usamos para entrenar. Y el punto nos va a indicar que estamos tomando todas las otras. Si no, acá tendríamos que poner una lista de las columnas que vamos a tomar. Nosotros, como ya eliminamos las columnas que no usamos, ponemos el punto para indicar que todo el resto de columnas que están en el data frame los vamos a usar como características. ¿Y qué vamos a usar como data? Como datos, el DF balanceado. ¿Por qué estoy acá? Me cambié de lugar. Acá. Estamos usando el 160. El DF balanceado 160. Que sería esta la limita del entrenamiento. Para hacer las predicciones, este es el nombre que le vamos a poner a la predicción, y vamos a decir predict modelo, que es el modelo que entrenamos, y vamos a utilizar, la predicción, ¿se acuerdan que la hacíamos con el conjunto de prueba, no con el conjunto de entrenamiento? Con los que habíamos dejado separados. Usábamos un conjunto para entrenar y un conjunto. En este caso, estamos dejando mitad y mitad, estamos dejando mitad para entrenar, mitad para probar. Entonces, la mitad para entrenar usábamos los que teníamos los índices que habíamos seleccionado acá arriba, y la mitad que usamos para probar van a ser los que no tienen esos índices. Por eso le ponemos el menos acá abajo. Van a ser todos los que no estén en los índices que habíamos seleccionado. Y acá vamos a hacer una matriz de confusión. ¿Qué ponemos en la matriz de confusión? Ponemos los que son positivos y clasificamos como positivos, los que son positivos y clasificamos como negativos, los que son negativos y fueron clasificados como negativos, y los que eran negativos pero se clasificaron como positivos. Ahora cuando veamos la matriz van a entender mejor. ¿Qué pasa acá? Primer error, está hecho a propósito. Fíjense que acá nos dice que los datos de prueba no coinciden con el modelo. Entonces acá me volví loca, porque si sacamos del mismo dataset, ¿cómo no van a coincidir? Y el problema acá lo están generando las variables categóricas. Porque como estamos tomando un conjunto muy pequeñito del conjunto grande, vamos acá arriba donde teníamos todo el conjunto, acá. En estas variables categóricas tenemos educación superior secundario, educación superior de nuevo secundario, secundario especial. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando seleccionamos un subconjunto muy chico, va a haber algunas columnas que no tengan ninguno, o sea, algunos de estos valores que no estén presentes en ninguno de los registros de entrenamiento que estemos usando, y que sí pueden haber quedado en los de prueba. Entonces, como entrenamos, por ejemplo, en los que entrenamos teníamos educación superior y secundaria. Cuando entrenamos, apareció otro, en el conjunto de prueba, apareció otro valor que no estaba en el conjunto de entrenamiento, no sabe cómo clasificarlo. Entonces nos tira ese error. Es un error común que aparece cuando de una gran cantidad de datos, como en este caso que teníamos 1000 y pico, sacamos un pedacito pequeño, 160. Entonces hay un montón de información que estamos perdiendo. Entonces, ¿cuál es la solución que yo le encontré? Castear estas columnas. ¿Qué significa castear una columna? Significa que yo, en vez de tener dentro de la columna estos valores, voy a crear una columna por cada uno de estos valores. Por ejemplo, el Unix nos devuelve los valores únicos para cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo,
en todo el dataset completo, tenemos todas estas opciones. Higher Education, Secondary School, Incomplete Higher, Lower Secondary y Academic Degree. Estos están desparramados en todo el dataset. Pero puede ser que alguno de estos no haya caído en el conjunto de entrenamiento que nosotros hayamos tomado y que sí haya caído en el conjunto de prueba. Entonces, ahí se nos produce el error porque no lo encuentra cuando quiere clasificar. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue que a todos estos valores los voy a convertir a cada uno de ellos en una fila, perdón, en una columna. Y de acuerdo a cuál sea la que tenga la persona, le voy a poner un 1 y a las que no correspondan le voy a poner un 0. Por ejemplo, si en la primera fila la persona tenía educación superior, a esta columna le voy a poner el 1 y a todas estas otras columnas les voy a poner 0. Y eso lo voy a hacer por todas las categóricas que tengamos, que son educación, estado civil, el tipo de ingreso y el tipo de casa. Entonces lo hacemos acá. ¿Entendieron qué es lo que vamos a hacer? Sí, sí, en el caso de que no encuentre ninguna educación, es todo 0, y ahí no va a tirar error. Exactamente. Pero en este caso no tenemos ninguna que sea 0, porque si se acuerdan de la clase pasada, cuando limpiamos, eliminamos todos los vacíos. O sea, sí o sí, dentro del dataset gigante, tenemos todos los tipos de educación. Pero alguno puede ser que nos falte cuando hacemos el subconjunto pequeño. Entonces, para evitar ese error, lo vamos a convertir a cada uno en una fila con valores 1 y 0. Entonces ahí ya no vamos a tener problemas porque en todos los casos va a haber un 1 o un 0. En en todas las columnas que tengan datos categóricos hay que hacer eso. Sí, en este caso sí. Ujú. Ok. Generalmente, estos que tienen datos así, que son como varias opciones, para algunos casos, para trabajarlos mejor, se los convierte. Es parte de la limpieza que hacíamos el otro día. En este caso, como nos tira ese error, es como obligado tener que solucionarlo de esa manera. Ya van a ver que con el Random Forest no tenemos este problema. Lo tenemos con el SVM. Entonces lo que hacemos es, como habíamos hecho allá arriba, columnas a guardar, acá vamos a crear una lista con las columnas que vamos a castear. Melt es el comando melt, significa derretir. Que lo que hace, si pudieran ver mis manitos, lo que hace es agarrar una columna y como derretirla en varias columnas. Entonces, por cada uno de estos que teníamos acá, se va a derretir la columna educación en 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Como que la va a estirar. Eso es lo que hacemos en esta segunda línea. Y en la tercera línea lo que hacemos es castear para convertir los valores únicos que teníamos dentro de cada una de las filas en el valor que corresponde dentro de la columna. Los que tengan por ejemplo, los que tengan educación superior, les va a poner un 1 ahí, 0 en todos los demás. Los que estén casados, va a poner 1 en casado, 0 en separado, 0 en viudo, 0 en soltero. ¿Sí? Igual en todos los otros casos. Eso es lo que hace esta otra línea. Le puse para SVM porque va a ser el dataset que vamos a usar para trabajar con SVM. Entonces solamente hacemos eso. Ya nos quedaron las columnas. Fíjense que ahora mostramos las columnas y ya no tenemos las que teníamos allá arriba, sino que tenemos por cada grado de educación tenemos una columna. Tenemos grado académico, tenemos educación superior, tenemos superior incompleta, tenemos secundario sin terminar. Lo mismo tenemos con casado. Los ordenó alfabéticamente porque están todos mezclados. Tenemos casado por civil, casado, separado, soltero, viudo, con quién vive con los padres. O sea, cada una de todas las columnas, todos los valores que podía tener cada columna, lo que hizo acá fue convertirlo en una columna. Tenemos muchas más columnas que hace rato. Si lo vemos,
Tenemos muchas más columnas y cada una de estas se ha convertido en, por ejemplo, este registro de acá tiene un 1 en educación superior y un 0 en todas las demás. Este no tiene casa, no tiene esto, y así vamos clasificando cada uno. La columna variable que nos creó acá, ¿dónde está? Esta de acá, la usa para hacer la conversión, entonces la eliminamos. ¿Se acuerdan cómo eliminábamos? Creamos un subconjunto y seleccionábamos la que vamos a eliminar, la marcábamos con el signo menos. Este es el nombre de la columna. Nos quedaron todas las que necesitamos. Las ordenamos porque el label también nos volvió a quedar en cualquier lado. Y listo. Entonces ahora ya podemos crear de nuevo el subconjunto de 160 filas. Volvemos a crear el de 160 filas porque ahora tenemos otro dataset de donde estamos sacando los datos. Ya no es el que teníamos antes. Entonces le vamos a cambiar el nombre. Label 0. Algo mal hice. Me sobra un corchete en algún lado, a ver. Ahí, igual. Y volvemos a hacer el entrenamiento. Esta era la prueba. Y la generación de la matriz. Bien. Acá nos da una advertencia. Que no hay ninguna fila, perdón, no hay ninguna columna que tenga academic degree. Está toda vacía. Es toda igual. Eso quiere decir que esa columna sería como irrelevante para la clasificación. Como es un warning, no pasa nada, lo mismo hizo la clasificación, solo que nos advierte que hay una columna que no está sumando nada, que la podríamos haber eliminado. No la eliminamos porque lo que estamos haciendo es tomar un pedacito. De todos los 1000 y pico que dejamos fuera, hay algunos seguramente que sí tienen este grado académico, pero en el subconjunto que creamos no, por eso nos advierte. Como es una advertencia, no le damos importancia, solo la vemos ahí. Entonces ahora sí podemos ver nuestra matriz de confusión. ¿Vieron con el profe Javier la matriz de confusión? No me acuerdo. ¿O la vieron en algún lado de toda la cursada que hicieron? Parece que no. ¿De confusión? Matriz de confusión se llama. No. Bien. Es una matriz que nos marca. Esto es lo que predijo el modelo y esto es lo real. Entonces, de los casos reales que valían 0, el modelo predijo 18. Y de los que valían 0, que se equivocó, o sea, que predijo mal, son 62. Y lo mismo con los tipo 1. O sea, los que estarían correctamente clasificados serían estos 18 y estos 213, que son 1 y los predijo como, perdón, que son 0 y los predijo como 0, que son 1 y los predijo como 1. Esta diagonal sería la diagonal correcta. Y esta diagonal son los que clasificó mal. Clasifico mal 62, número 1, y 13, número 0. ¿Y se acuerdan cómo calculábamos el error con el profe?
sumábamos todos los que eran diferentes, los que habían estado mal balanceados, y lo dividíamos, más mal balanceados, mal clasificados, y lo dividíamos por el total. Y eso nos daba el error. ¿Se acuerdan de eso? O ya lo olvidaron, pobre profe. Ese es el error. No es el error medio porque estamos haciendo una sola ejecución. Con el profe hacían 100 ejecuciones y calculaban el promedio de los 100 errores. Acá estamos calculando solo un error para una SBM que estamos entrenando. El error que nos da es el 18%. La otra forma de calcular el mismo error es utilizando la matriz de confusión. Sumamos la diagonal y la dividimos sobre el total. Nos va a dar exactamente lo mismo. Ah, no nos da lo mismo. ¿Por qué no nos da lo mismo? Chis. Ahí está. Ahora sí nos dio. Es que arriba, perdón. Nos da el 24,5% de error. Con el entrenamiento que hicimos, utilizando el 50% de los datos para entrenamiento y el 50% de los datos para prueba. Podemos intentar cambiar eso. ¿Se acuerdan que el profe nos dice a veces que es mejor 70-30? Entonces podemos dejar 70 para el entrenamiento y 30 para la prueba. Y veamos si mejora. Acuérdense que nos había dado 24% de error. Bajó un cachito, ¿sí? Bajó a 23. ¿Eso qué nos está queriendo decir? En el caso de que fueran muchos experimentos y hubiéramos obtenido este error medio. Que utilizar un conjunto más grande para el entrenamiento da mejores resultados. Esa sería como una conclusión que podríamos sacar de acá. De la matriz de confusión también podemos utilizar o podemos sacar dos métricas más, que son la precisión y la sensibilidad. La precisión nos va a dar el número de verdaderos positivos, o sea, estos, dividido el total de positivos, dividido los positivos bien calificados y los positivos mal calificados. Y la precisión nos va a servir cuando queremos minimizar la cantidad de falsos positivos que tengamos. Un falso positivo es aquel que nos da positivo y no es positivo. Y la sensibilidad va a trabajar sobre los falsos negativos. Entonces depende qué es lo que necesitemos que esté mejor en nuestro modelo y vamos a evaluar esas dos. Mientras más cerca de uno esté, quiere decir que mejor clasifica. Acá tenemos 0,7 de precisión y 0,92 de sensibilidad. Dentro del enunciado del práctico, les puse que investiguen qué son sensibilidad. Cuando lo investiguen bien, se van a dar cuenta lo importantes que son. Creo que algo, me confundo con lo que ven ustedes, con lo que ven los chicos de inteligencia artificial conexionista, pero creo que lo vieron con el profe, que en algún momento se los nombró. Ahora estamos viendo cómo lo podemos calcular. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Muy bien. Hacemos exactamente lo mismo con la opción 2, que era duplicar el conjunto de etiqueta 1. Como ya sabemos que nos daba error el otro, entonces vamos a trabajar con el credit card que creamos para SBM. Creamos de nuevo el subconjunto y de nuevo hacemos la semilla. Acá entrenamos, separamos el 5%, perdón, el 50%, entrenamos, probamos y creamos la matriz de confusión. A ver qué pasa acá. Fíjense, acá clasifico bien 66 ceros y clasifico mal 94 ceros. Pero fíjense que todos los unos los clasifico bien.
Esta es una matriz perfecta cuando la SVM funciona excelente, que también depende de las clases, que sean totalmente separables, nos va a dar esta diagonal el valor completo y esta diagonal nos va a dar 0. Acá por lo menos acá clasifico perfecto y este, bueno, más o menos. Fíjense cómo bajó el error. ¿Qué les está queriendo decir esto? Alguien que tire una conclusión que puede salir de acá. ¿Qué pasaba acá arriba? Acá teníamos un error más grande y acá tenemos un error menor. ¿Qué diferencia hay entre lo que ejecutamos arriba y lo que ejecutamos acá? ¿Qué diferencia hay? Que tenemos más que. Más datos. Tenemos más datos, exactamente, que es lo que yo les decía. Cuando tenemos un dataset chiquito, es muy difícil sacar conclusiones. Mientras más grandes, cuando tengamos millones de datos, eso nos va a permitir hacer una mejor predicción, una mejor clasificación. Fíjense que tenemos el doble de filas nada más que en el de arriba, y fíjense cómo mejoró el error. Pasamos de 23% a 15%. O sea, mejoramos muchísimo. O sea que a mayor cantidad de datos también sería mayor precisión a la hora de calcular. Exactamente. Mientras más datos tenemos, podemos hacer una mejor clasificación, una mejor predicción. En este caso estamos clasificando. Y la tercera opción, trabajar con el dataset completo. ¿Sí? Entonces vamos a usar directamente el dataset que creamos arriba para el SVM. Totalmente desbalanceado, con un montón de clases con un montón de datos para la clase 1 y con... Uy, y con poquitos datos para la clase 0. O al revés era, al revés creo que era. Mm. No sé por qué pasó esto. Fue cuando duplicamos los datos. Fíjense que tenemos muchísimos datos allá y poquitos datos acá. Entonces, entrenemos. Hicimos lo mismo que allá. Ah, no. A ver. ¿Saben que nos olvidamos de probar acá? Hacer con el 70%. Bueno, eso. Acá habíamos hecho mitad y mitad. Si ustedes quieren probar, pueden cambiar y volver a ejecutar. A ver si mejora o no mejora la predicción. Fíjense cómo bajó el error de 15 a 11. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo esto? Que ya lo habíamos concluido de arriba, que mientras más datos tomemos para el entrenamiento, mejor va a entrenar. Entonces ya tenemos dos conclusiones. Mientras mayor sea el conjunto de entrenamiento, generalmente, por eso siempre se recomienda hacer un 70-30, un 80-20, mejores son los resultados. Y mientras más grande sea el dataset, mejores son los resultados. Ahora volvamos a nuestra opción 3. Acá tenemos el 0,7. Ya que habíamos entrenado, creo. Sí. Esta la que hicimos hace rato. Esta, una matriz de confusión. ¿Qué pasó acá? Nos clasificó bien todos los ceros, pero nos clasificó mal todos los unos. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre que puede haber pasado acá? Y hay pocos datos con el level 1, por eso no. Exactamente. Entrenó y aprendió a clasificar los ceros, pero no
Pero ¿qué pasa acá? Miren algo que es interesante. Si nos detenemos en el error, tenemos un error muy chiquito, porque esta clase que es gigantesca la clasifico bien y esta la clasifico mal, porque está desbalanceado nuestro dataset. Pero ¿qué pasa acá con la precisión? ¿Se acuerdan que la sensibilidad nos está dando 0? Quiere decir que clasifico mal toda una clase. ¿Se acuerdan que dijimos que estas son buenas cuando tenemos un balanceo entre las dos? Si acá nos interesara que clasificara bien los ceros, bueno, está perfecto, pero clasifica horrible los unos. Entonces un error no es un error, es una característica del SVM. El SVM no funciona bien, otra conclusión que vamos sacando, SVM no funciona bien con datasets desbalanceados. De hecho, funcionó horrible. ¿Sí? Hay toda una clase que no aprende a clasificarlo. Entonces, como si ustedes estuvieran aprendiendo y aprendieran súper bien la tabla del 1 y del 0 y no aprendieran ninguna de las otras tablas. Entonces, no funciona bien. Funciona bastante bien, que es lo que vimos acá. Fíjense que tenemos valores altos en precisión y sensibilidad y tenemos un error bastante bajito acá. Quiere decir que clasifica bien con clases balanceadas, con datasets balanceados y con mayor cantidad de datos, pero funciona pésima con datos desbalanceados. Veamos qué pasa con Random Forest. Pues vamos a generar estos de acá, que trabajamos con el credit card original, sin hacerle ningún casteo. Y vamos a ver qué pasa. Así vamos a cambiar este. Vamos a usar el balanceado de 160. Hicimos lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿sí? Fijamos una semilla, separamos el 50% en este caso, entrenamos, probamos, fíjense, lo único que cambia es el método Random Forest, allá arriba era SVM. Y creamos la matriz de confusión. Y el error no lo calculamos acá. Calculemos. Nos da un error súper alto, fíjense. Probemos agrandando el conjunto de entrenamiento. Mejoró muy poquito. Pero acuérdense que estamos trabajando con el dataset súper chiquito, con el de 320 datos. Probemos con el de 320. A ver si mejoramos. Recuerda que teníamos 48, 46, bajamos a la mitad. Más de la mitad. Veamos qué nos pasa con precisión y sensibilidad. Está bastante aceptable, pero seguimos teniendo un error grande. Y veamos finalmente qué pasa con qué nos está faltando. Con el original, con el desbalanceado. Veamos qué pasa con Random Forest, con el desbalanceado.
¿Qué pasó? A diferencia del método anterior, ¿qué pasó? Que este clasificó mucho mejor con los datos desbalanceados que con los datos balanceados. Y esto ya el profe Javi me lo había anticipado. Cuando yo le comenté el tema de que estábamos trabajando con esto y que tenía un data frame real para probar, le digo, pero lo tengo muy desbalanceado. Entonces le digo, ¿cómo hacemos para balancearlo? Y me dijo, me tiró algunas opciones que son algunas de las que usamos, y me dice, pero prueben con el desbalanceo también, porque nunca lo probé, pero sé que Random Forest, o escuché que Random Forest tiene muy buen comportamiento con datasets desbalanceados. Y fíjense que de todos los experimentos que hicimos, el que mejor dio fue el Random Forest con el desbalanceado. Es por el método de entrenamiento que tiene. Acuérdense que el otro trata de encontrar una línea que separe las dos clases, en cambio son distintos árboles que van trabajando con toda la información y se va haciendo una votación de cuál es la mejor. Entonces, como tienen mucha información, son muchos árboles, van tomando distintos conjuntos y consigue hacer esto. Y esto que le había parecido raro a Melissa, que no tenía su DF sin outliers, lo que hice fue crear también para buscar una solución, pero no lo seguía haciendo, que creé un DF sin outliers. ¿Se acuerdan que teníamos? ¿Eso sería al último entonces, profe? Esto porque se me ocurrió a mí al último y me quedó acá, pero, o sea, no es como obligatorio. Si ustedes lo quieren hacer, era como otra alternativa a lo que teníamos para solucionar el tema del desbalanceo de datos. Quería intentar a ver si con esto se achicaba un poco. Entonces lo que yo hice fue fijarme. ¿Se acuerdan que acá nos ponía algunas estadísticas de los campos numéricos? Entonces en el campo de acá, del ingreso anual, yo lo que hice fue tomar el tercer cuartil, que nos indica que por debajo de ese dato está en el 75% de todos los demás. O sea, de 225.000 para abajo tenemos el 75% de las filas. De 225.000 para arriba tenemos solo un 25%. Entonces se me ocurrió a mí que es un buen valor para ponerlo como umbral y seleccionar todos aquellos registros que sean de 225.000 para abajo y descartar todos los que sean mayores. Entonces por eso acá creé un subconjunto de todos los que tengan menos de 225.000 de ingreso. Y lo guardé en un DF que se llamaba DataFrame sin outliers. Y esta es la línea que vos querías ejecutar, Melissa, que ahora sí te da. Y se achicó un poco, pero no se achicó demasiado. Entonces, como que no era una buena opción, por eso quedó ahí. Podríamos seguir achicando, Bien, poner un profe. valor más bajito en el umbral, pero vamos a perder mucha información, entonces tampoco tiene mucho sentido. ¿Quedó claro todo lo que hicimos hasta ahora? Más o menos entendieron, los que pudieron seguir, siguieron, y los que no me siguieron ejecutándolo, ¿entendieron lo que hicimos hoy? Sí, sí, profe. Sí, bueno, SVM y Random Forest con distinta cantidad con de distintas formas de registros. balancear los datos. Sí, Bien. Lo que me gustaría que hagan, que no lo puse en el práctico está eso. Crear un SVM y un RF para cada una de las alternativas. Si ustedes tienen otras alternativas de balanceo, por ejemplo, en vez de duplicar el conjunto, se les ocurre que sería mejor cuadruplicarlo, quintuplicarlo, es lo mismo. Lo único que tienen que hacer es acá cuando unimos en el rbind, acá, rbind, pueden volverlo a poner, si lo ponen una vez más, al df label 1 lo van a triplicar, si ponen una vez más lo van a cuadruplicar. Y tengan en cuenta que van a tener que seleccionar la misma cantidad de filas para la otra clase. Entonces en vez de 320 les pueden quedar 640, por ejemplo. Si quieren hacerlo y probar, así como quien juega, estaría bueno.
Sería como otra alternativa. Si quieren, pueden unirlo, a ver, replicarlo la cantidad de veces que quieran hasta igualar la cantidad de la otra clase. No es lo óptimo porque vamos a tener los mismos datos, pero puede servir como ejercicio. Calcular los errores para cada modelo y realizar una tabla comparativa. Es lo que fuimos viendo recién, que la idea es que lo vuelquen en una tabla para poder sacar conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hace mucho lo que se hace mucho y lo hace mucho el profe Javier en los trabajos finales cuando están comparando modelos? Entonces comparamos los errores de todos los modelos para definir cuál va a ser el mejor y con cuál nos vamos a quedar. Entonces pongan SBM, RF en la fila y en las columnas pongan con 160 datos, con 320 datos, con el conjunto desbalanceado y van anotando los errores. En función de eso, elaboren conclusiones y suban el archivo con la tabla, las conclusiones y el enlace al repositorio donde esté el código de ustedes. Lo que estaría interesante, por nosotros acá lo que hicimos fue nada más que entrenar un modelo de cada tipo. Entrenamos un SVM y un Random Forest. ¿Se acuerdan que el profe acá les había hecho ejecutar 100 veces cada uno? Porque habíamos dicho que con uno solo no nos servía para poder concluir algo, que teníamos que tener mínimo 100 ejecuciones de cada uno. Entonces estaría bueno que combinen. Ya voy a chequear bien este práctico para que no tenga errores. Que combinen este bucle, con los modelos que hicimos hoy y calculen un error medio, no el error absoluto que estamos calculando ahora. Con un error medio va a ser como más importante la conclusión que puedan sacar y va a ser como más válido. Así como la fuimos sacando nosotros en clase, fue como para ir explicando. Pero la idea es que repliquen varias veces el experimento para poder sacar una conclusión de verdad. ¿Ok? Profe, Sí. ¿me puede compartir esa notebook que tiene ahí? ¿Sí? Esa la que estábamos viendo y la que dice TP3, digamos, porque yo lo tengo. Sí. Ajá. Ahí, Este, todo ese que dice ese ya lo hicimos, pero bueno, igual, sí, este como lo para. pero veo que está como con cartelitos sin poner. Los termino porque acá voy escribiendo a medida que lo vamos haciendo. Yo lo tengo todo por improlijo y a medida que les voy explicando voy agregando algunas cosas. Hago como hice con el Ah, anterior. Lo bueno, reviso, lo documento bien para que queden todo clarito, para cuando lo repasen sepan bien qué fuimos haciendo y se lo subo donde subí el otro. bueno, gracias, profe. Gracias. Nada, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado? Bueno, seguramente van a aparecer cosas, no hoy, sino cuando lo quieran probar. Pero entendieron básicamente lo que se hizo, ¿verdad? Vimos cómo trabajar con un caso real, utilizando los algoritmos que ustedes habían visto y habían entrenado con datasets artificiales, datasets de juguete. Vieron como una aplicación real. Sí, Quizás, profe, se entendió bastante bien. La verdad bueno, que está muy interesante el tema. Creo que es la bueno, primera materia en la que vimos algo así. me alegro. Bueno, vamos a ver si podemos trabajar con otro dataset o con algunos otros métodos. Nos quedan redes neuronales y redes profundas para ver. Y vamos a ver si también lo trabajamos así como con datos artificiales. Vamos a tratar, porque eso vamos a probar con el profe, ahora que se mejore un poquito más, si podemos usar Colab para hacer redes profundas, porque nunca lo pudimos implementar en realidad. El profe se los cuenta a modo teórico cómo funciona, pero nunca pudimos ver un ejemplo real por el tema de la capacidad de las máquinas. Así que vamos a tratar de hacerlo acá, entonces vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Vamos a ver la teoría, cómo funcionan los métodos, vamos a tratar de aplicarlo a un caso de la vida real. Así que siendo las 9 menos cuarto, si no tienen más dudas, los estoy liberando.
Te quedó claro, profe, en parte. ¿Sí? Igual, mañana no hay clase, pero igual saben que los miércoles pueden consultar. Si no, yo no leo los foros, perdón, me olvido de eso. Manden un correíto. A mí, es más probable que yo lo lea si me escriben a mi correo institucional personal, porque es el que abro todos los días. Los otros como que me cuesta abrir tantos correos. Les pongo el correo por si tienen alguna duda mientras vayan haciendo.